Bien, entonces, en la clase de la semana pasada tuvimos una sola clase nomás. Estudiamos las funciones de dos variables. ¿Listo? Introdujimos las funciones de dos variables con una notación. Dice que hablamos de que z igual a f de xy. Es una forma de referirse a una función de dos variables. Si en este caso las variables independientes son el x y y. Y se escribe así, ¿sí? Un paréntesis x, y, para indicar pues la dependencia de la función f de x y y. Bien, y dijimos en qué contextos surge de forma natural la necesidad de introducir estas funciones. Hablamos también sobre el dominio de estas funciones. Listo, dominio. Y dijimos que el dominio de una función de dos variables es una región del plano cartesiano, ¿sí? Porque en la función entran pares ordenados, siempre un x y un y. Y ese x y ese y pues son esos pares ordenados que representan o son puntos en el plano. ¿Listo? Por lo tanto, el dominio de una función de dos variables puede ser todo el plano cartesiano. Si en la función no encontramos ninguna dificultad en evaluarla en cualquier punto, o puede ser simplemente una región nomás. ¿Sí? Puede ser el interior de una región o el exterior, que puede incluir la frontera o no. ¿Listo? Por ejemplo, esto aquí. Una parte nomás puede ser el dominio de F. Bien. Ahí hicimos algunos ejemplos. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Si revisaron algo del libro. Bien. Y podemos hoy considerar algún otro ejemplo. Y aprovechar ese ejemplo para estudiar cómo se grafican las funciones de dos variables. O por lo menos cómo es que funciona eso de graficar las funciones de dos variables. Entonces consideremos el siguiente ejemplo. ¿Sí? La función f de xy igual a, miren esta función. Aparece de nuevo una raíz cuadrada. Listo. Yo puedo usar raíz cuadrada o puedo usar la función logaritmo. Lo importante es la condición que se impone para poder graficar esa función. Y para poder hallar su dominio. Listo, entonces pensemos una función concreta que dice así, 16 menos 4x a la 2 menos y a la 2. Listo, menos y a la 2. Entonces supongamos que nos piden calcular el dominio de esta función. Un poco para recordar lo que hicimos en la última clase. Bien. A los que, sí, por favor escriben presente en el chat de Zoom para guardar esa información. Entonces tenemos esa función ahí de dos variables. Es parecida a lo que ya hicimos, sí. Que aparece una raíz cuadrada y aparece algo dentro de la raíz. Entonces, lo primero es decir, bueno, la raíz cuadrada exige que lo que esté dentro de ella sea positivo. Entonces, 16 menos 4x a la 2 menos y a la 2 debe ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Para que tenga sentido evaluar la raíz en ese número. ¿Sí? Y aquí, pues, nosotros decimos, bueno, esta desigualdad, y las desigualdades, cuando tenemos dos variables y unas desigualdades, o una desigualdad, eso define una región, ¿sí? Del plano cartesiano. Y esa región tiene una frontera. Bien. Entonces, para saber cuál es esa frontera, ¿qué hemos dicho? Que tratáramos esta desigualdad como un igual. ¿Sí? De modo que así encontramos la frontera de esa región. Entonces, eso hacemos. Y además que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un igual, ¿no? Así. Y lo que procedimos a hacer aquella clase es organizar esta expresión, mirar si esto encaja dentro de alguna forma canónica que ya hemos estudiado anteriormente, en otro curso quizá, ¿no?
Entonces, miren que aquí aparece, bueno, están negativas estas dos expresiones, el menos 4x a la 2 menos y a la 2. Puedo pasarlo al lado derecho, de tal modo que eso quede positivo. Listo, quedaría así. Más y a la 2. Y como nosotros estamos acostumbrados a escribir el igual, es decir, el número que quede en el lado derecho, no tengo ningún problema en borrar aquí el igual a 16 y colocarlo al lado derecho. Bien. Y aquí sí tenemos que tener una cierta perspicacia para buscar la forma canónica o la figura o la ecuación canónica que representa el caso que tengamos. Por ejemplo, esto aquí parece ser una elipse. Listo. Si yo divido entre 4 los dos lados y organizo un poco esto de una mejor forma, dividí entre 4 los dos lados, entonces ustedes saben que, bueno, este 4 divide cada término del numerador, ¿no? Entonces 4x a la 2 sobre 4 es, cancela el 4 y queda x a la 2 nomás. Más y a la 2 sobre 4 igual a 16 dividido 4 es 4. Listo, entonces miren, esto que estuvimos aquí, la forma canónica, por la ecuación canónica de una elipse. Listo. Y podemos ver el x cuadrado como si estuviese entre 1. Bien. Permítanme si quieren les recuerdo algunas cosas aquí. O sea, ecuaciones importantes son la elipse y la circunferencia. Bien. En particular, si yo tengo una ecuación que involucra dos variables de la forma x a la 2 sobre a a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2. Bueno, aquí creo que no está en la forma canónica aún. Igual a 1. Tiene que estar igualado a 1. Más bien hubiese pasado el 16 a dividir. Yo tengo esta forma canónica. Sí, involucra x y a y. Esto es una elipse. Bien, con las siguientes características. Es decir, que está centrada en el origen y tiene un eje mayor y un eje menor determinados por A y B. ¿Sí? O sea, este es el plano cartesiano. Esta ecuación representa esta elipse. ¿Listo? En este caso estoy asumiendo que A es mayor que B. Que A y B son números positivos y A mayor que B. Entonces, por aquí estaría menos A. Por aquí estaría B. Perdón. A también. Y estos son el eje horizontal, en este caso el eje mayor de la elipse. Por aquí estaría menos B. Y aquí B. ¿Listo? Y esa sería la forma. Es decir, el A y el B nos dan los vértices de la elipse. Uno los ubica y luego traza una gráfica aproximada. Bien. Y en caso contrario, ¿cuál es el caso contrario? Que el número mayor esté, por ejemplo, aquí el A, que es mayor que B, está debajo de la variable X. Acá. Entonces quiere decir que la elipse va a ser achatada, ¿sí? Sobre el eje X, ¿bien? Alargada sobre el eje X, alargada horizontalmente. En caso contrario, si es el número mayor que está debajo del B, o sea, si el número más grande está debajo de la Y, perdón, aquí, entonces la elipse va a tener esta forma. Bueno, borremos todo aquí. Va a estar achatada, pero hacia el eje Y, ¿sí? Entonces, estos son conocimientos, digamos, previos no sé, tal vez porque el semestre pasado, los que vieron cálculo integral el semestre pasado, el contenido programático había cambiado, ¿no? Antes, en cálculo integral, las primeras clases estudiaba ecuaciones canónicas de elipse, circunferencia, parábola, hipérbolas, sí, pero
partir del semestre anterior se cambió el contenido. Entonces, en ese primer corte, ustedes estudiaron fue series, ¿no? Entonces, de pronto no se acuerda mucho de esto, pero por eso estoy haciendo un resumen rápido, que no es mucho lo que vamos a necesitar de esto tampoco. Bien, entonces, si esta es la ecuación canónica de la elipse, y el número más grande está abajo de la y, que es el a al cuadrado, entonces quiere decir que ya achatada en el eje y. Entonces por acá está a, por acá está menos a, por aquí está b, y por acá está menos b, y con respecto a sus gráficas. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Bien. Entonces miren que yo tuve esta ecuación, pero esta ecuación que está en la cajita, sí. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo ya había entrado un poco tarde. Ah, bueno. El dividen en 4. ¿Por qué? Sí. O, a ver, tendríamos que dividir entre 16, ¿cierto? Porque la idea es que, o sea, yo tengo esta expresión aquí, la condición, tengo la condición necesaria para que x y y puedan entrar en la función, ¿sí? Porque es una raíz cuadrada. Luego dije que esto que encerré en amarillo define una región en el plano que va a ser el dominio de mi función. Ese dominio tiene una frontera. Entonces dije que esa frontera la encontraba cuando en lugar de trabajar con una desigualdad, trabajo con un igual. Aquí organicé términos. Bueno, x cuadrado menos y cuadrado están negativos, pasan al otro lado positivos. Y quedó así. ¿Cierto? Entonces, cuando uno ve este tipo de expresiones, aquí, estas expresiones, uno sospecha que esto es una elipse, pues debe uno tener cierta experiencia ya, ¿cierto? Sospecha que una elipse, no puede ser una circunferencia, si uno tiende a pensar que es una circunferencia porque aparece x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Pero aquí el x cuadrado está multiplicado por 4, en cambio aquí está multiplicado por 1. Entonces no es una circunferencia, es una elipse porque va a ser achatada en alguno de los ejes. Bien. Cuando hay simetría, o cuando el número que multiplica el x y la y es igual, si aquí hubiese un 4, ahí sí sería una circunferencia. Bueno, el hecho es que me quedó esta expresión y yo debo, como sospecho ya que es una elipse, debo escribirla en su forma canónica. ¿Por qué debo escribirla en su forma canónica? Porque yo necesito identificar quién va a ser el A y el B, y para poder dibujarla, ya que estoy suponiendo que me han pedido que dibuje el dominio de esa función. No sé si eso responde a la pregunta. Entonces, miren que en la forma canónica, aquí después del igual, hay un 1. Aquí después del igual hay un 16. Entonces, ¿qué hago? Divido entre 16 a los dos lados. ¿Sí? Divido entre 16 aquí. Y divido entre 16 acá. Listo. 16 dividido 16, pues es 1. Ya logro obtener el 1 que deseaba. Y acá el 16 distribuye los dos términos que están en el numerador de esta fracción. Entonces me va a quedar 4x al cuadrado dividido 16. Puedo simplificar el 4. Por acá me va a quedar x a la 2 sobre 4. Y más y a la 2 sobre 16. Bueno, entonces ya tiene la forma canónica de una elipse. Bien, pregunta, ¿quién es A y quién es B? Profe, una preguntita. Lo que pasa es que usted anteriormente había puesto un 4 abajo. ¿Por qué había puesto un 4 y ahorita pone un 16? Porque yo había puesto 4 porque me ha equivocado. ¿Listo? Porque dividiendo entre 4 no era suficiente. Yo necesito colocar un igual a 1 en el lado izquierdo, perdón, derecho. Entonces, por eso tengo que Profe, dividir entre 16. entonces siempre, o sea, cuando tenemos al otro lado de la igualdad, cualquier número constante, ¿lo dividimos entre ese número o qué? Sí, si no es una circunferencia, entonces dividen entre ese número. ¿Sí?
Porque puede ser que Listo. sea una elipse o puede ser que sea una hipérbola, ¿no? La hipérbola tiene la misma ecuación canónica, pero aquí está con un menos. O sea, aquí cuando aparece un menos aquí, es la ecuación de una hipérbola. Cuando aparece más, es una elipse. Bien. Y yo dije que si aquí estuviese un número 4 acá, pues deberíamos sospechar que cuando aparece 4x cuadrado, o sea, cuando aparece x cuadrados y y cuadrado, pero multiplicados por el mismo número, en este caso 4, si cambio el ejemplo, entonces es una circunferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría entonces factorizar el número 4, me quedaría así, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, y yo quiero que x cuadrado más y cuadrado queden solos, sin este número aquí multiplicando, porque esa es la ecuación canónica de una circunferencia. Recuerden que la ecuación canónica de una circunferencia es así, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y donde r es el radio. Entonces este 4 aquí pasaría a dividir al otro lado, al 16. Quedaría de esta forma. Esto es una circunferencia de radio 2. Pero en caso de que el x y el y estén multiplicados por diferentes constantes, ahí sí hago lo que usted dice. Lo que usted después del igual pasa a dividir, como hicimos en este caso. Después del igual está el 16, pasamos a dividir y obtuvimos esa ecuación canónica de una elipse, esta que está aquí en la cajita. Luego de eso uno procede a identificar quién es A y quién es B. Pregunta, ¿quién es A y quién es B en este caso? A siempre Profe, es ¿será el que más su grande. se puede bajar un poquito la pantalla? Sería 16. Está abajo de- Bueno, al cuadrado, ¿no? ¿Su merced puede bajar que la pantalla? Sí, Vamos a profe, ver. es que no veo eh, en la parte de abajo, en el último cuadro. ¿No alcanza a ver? Espérate. Bueno, voy a escribir acá arriba entonces lo que está ahí en el último cuadro. Y en la última cajita, pues. O sea, la ecuación de la elipse. Ya bien. Lo que tengo ahí es eso. Después de haber dividido entre 16. Igual a 1. ¿Listo? Ahí se alcanza a ver ahí. Sí, profe, gracias. Bueno. Ahora, recuerden que la ecuación canónica tiene un A y un B. Un A al cuadrado y un B al cuadrado. A al cuadrado siempre es el más grande. Entonces, ¿cuál es el número más grande aquí que está dividiendo? Como decía la compañera, el 16 tendrá que ser el A al cuadrado. Y el B al cuadrado tiene que ser 4. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque depende sobre qué variable esté el número más grande. Así será la forma de la gráfica de la elipse. Bien, por ejemplo, si A al cuadrado es 16, ¿cuánto vale A? Y hemos asumido que A es positivo. 4. 4. A vale 4. A vale 4 y por las mismas razones B al cuadrado es igual a 4, entonces B es igual a 2. Entonces el hecho de que A sea el más grande, ¿sí?, y esté debajo de la Y, entonces quiere decir que nuestra elipse va a estar achatada en el eje Y. O sea que aquí sobre el eje Y ubico la altura 4 menos 4. ¿Sí? Y sobre el eje X ubico el 2 y el menos 2. O sea que esa es la gráfica de, o sea, esta frontera, esto es una frontera, es esta elipse, ¿sí? Ya tenemos la frontera de la región que va a ser el dominio de nuestra función, la frontera. Ahorita, igual que hicimos la semana pasada, debemos decidir si es el interior o el exterior.
¿Listo? Pregunta, ¿es el interior o el exterior? Quizás ¿El no exterior, sé. profe? Uno cómo puede así, bueno, con seguridad, ¿cómo podría uno identificar si el interior o el exterior? Tomando un puntico, ¿no? Que esté en alguna de las dos regiones. Por ejemplo, ¿Cómo yo tomo un sería punto, eso, profe? ¿cómo Profe, escojo sería un punto? exterior, ¿no? El exterior, bueno, entonces cogamos este punto que está aquí. Aquí menos 3. Este punto, bueno, este punto aquí tiene coordenadas menos 3 en X y 0 en Y, porque estoy sobre el eje X. ¿Será que mi función la puedo evaluar en ese punto? Sin que me dé error. Es decir, sin que me quede la raíz de un número negativo. Claro. No, profe, creo que no. No, no da. Ah, no. Da error. Daría Entonces, negativo el número dentro de la pues raíz. nosotros habíamos hablado en la clase pasada que no podíamos poner dentro de la raíz un número negativo, si mal no estoy. Exacto. Entonces me quedaría 16 menos 4 por menos 3 al cuadrado. Bueno, menos 3 al cuadrado es 9, ¿no? Por ley de símbolos. Menos y al cuadrado, pero y es 0. Y esto me daría ¿cuánto? 16 menos 9 por 4. Sí, pero 36. O sea, 16 menos 36 da negativo. Entonces esto no se puede calcular. Entonces, si un punto exterior no sirve, ningún punto exterior servirá. ¿Listo? Y por lo tanto, el dominio va a ser un punto, son los puntos que estarán en el interior de la elipse. Aquí. Bien. Sí. Listo, ese es el dominio. Ahora ustedes dirán si incluye el borde o no. Es como la condición inicial fue con un mayor o igual. Sí, cuando hay un mayor o igual, quiere decir que se incluye el borde. ¿Listo? Si hubiese sido un mayor estricto, no se incluiría. Pregunta hasta aquí sobre esto, del dominio. En este caso apareció una elipse. ¿O no hay pregunta? Profe, ¿qué más? Bueno, ¿se puede repetir lo del dominio? Lo del dominio, o sea, Creo que lo de la frontera. sí. Que la frontera, o sea, el dominio pues es una región del plano, ¿cierto? Y esa región tiene una frontera. En algunos casos la frontera se incluye y en otros no. O sea, en otros casos usted no puede tomar un punto que esté en la frontera porque genera problemas también. ¿Cómo sabemos si la frontera va o no? Dependiendo de la condición que nosotros hayamos impuesto. Por ejemplo, la raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada pueden venir números o positivos o el 0. Entonces la condición que impusimos fue que 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Como es un mayor o igual, incluye la frontera. Puedo evaluar la función en puntos de la frontera. Por ejemplo, aquí, este punto está en la frontera, el punto de coordenadas 2,0. ¿Está en la frontera? Sí. ¿Y puedo evaluar la función en este punto? Sí. Me daría raíz de 0, pero no importa. Raíz de 0 es 0. Si la desigualdad hubiese sido aquí estricta, ¿en qué condiciones hubiese sido una desigualdad estricta? Si la función la modificáramos y fuese así. Entonces, 1 sobre lo que está, 1 sobre esa raíz cuadrada. Entonces, en ese caso, la condición hubiese sido con un mayor estricto. ¿Por qué el mayor estricto? Porque como tengo una fracción, recuerden, supone que cambia la función ya. La función es 1 sobre esa raíz. Tendría que ser mayor estricto porque si lo que está dentro de la raíz me da 0, raíz de 0 es 0 y me daría 1 sobre 0. Entonces tendría otro problema de indeterminación. Entonces en ese caso tendría una desigualdad estricta. Por lo tanto, el análisis sería lo mismo, pero no incluiría puntos de la frontera. ¿Listo? Porque en la frontera
a raíz de 0 y luego se me determina toda la expresión. No sé si responde la pregunta. Si era eso. Profe, ¿podría explicarlo otra vez? Esa partecita de la desigualdad. ¿De la desigualdad? Sí. Mire, el análisis que hicimos hace un momento sobre esta función. 16 menos 4x a la 2 menos y a la 2. Hicimos todo el análisis. ¿Y cuál fue la condición aquí para que un par ordenado estuviese en el dominio de la función? La condición fue esta. Lo que está entre la raíz de mayor o igual que 0. Mayor o igual. No hay problema en tomar raíz cuadrada de un número negativo. Y cuando hay un mayor o igual, entonces la frontera se incluye. Incluye, porque ya sabemos, el dominio es una región del plano. Incluye la frontera. ¿Cierto? Ahí estamos bien, ¿no? Incluye frontera. Luego, ¿qué hice yo? Di un ejemplo donde la frontera no se incluye, usando pues casi la misma función. Bien. Piensen en esto. 1 sobre raíz cuadrada de 16 menos 4x a la 2 menos y a la 2. Es la misma función. El denominador es el mismo que teníamos antes. Un punto de XY puede estar en esta función completa. Así que, primero, tenemos la primera condición. No puede dar negativo porque se determina la raíz. Me da un error en la raíz. Eso es lo primero. Y lo otro es que no puede dar 0, ¿por qué? Porque me quedaría en el denominador raíz de 0. Raíz de 0 es 0 y se me determina toda la expresión, toda la fracción. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué digo yo? Por una parte no puede ser negativo por la raíz y no puede ser 0 por la fracción. Entonces la condición es que 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado sea mayor estricto que 0. Mayor estricto la condición. Y si la condición es mayor estricto, eso quiere decir que no incluye la frontera. No incluye la frontera de la región del dominio. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí se entiende o no? Sí, ¿Quedó señor, claro? pero una preguntita, ¿siempre va a ser cuando la condición sea igual a 0 o cuando sea exactamente igual a un número en específico? No, las condiciones se establecen con respecto al 0. Listo. Con respecto al 0. Sí, porque generalmente, si ustedes analizan, miren, si uno analiza así algunas funciones típicas, por ejemplo, las fracciones. Si yo tengo una fracción, el problema ocurre si yo estoy dividiendo entre 0, ¿cierto? Si yo tengo a sobre b, esta fracción, b no puede ser 0, ¿sí? Entonces es una condición, digamos, centrada en el 0, pues, que es a partir del 0 que se generan problemas. Si yo tengo la función raíz cuadrada y raíz cuadrada, ya sabemos que entre la raíz tiene que ir números positivos. Entonces, de nuevo tenemos algo centrado en el 0. Si pensamos en la función logaritmo natural, dentro del logaritmo natural pueden ir números negativos. Creo que no, porque el logaritmo, creo que el dominio que trabaja son puros valores positivos, o sea, con el valor absoluto, si no estaba mal. Y, profe, el logaritmo de 1 tampoco serviría, ¿no? No, 1 sí, porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Listo? Por eso, y si el Pero, logaritmo de 1 estaría en el denominador, entonces no serviría. exacto, sí, sí.
Pero entonces, sí. El logaritmo, como usted dijo, solamente puede entregar números positivos, es decir, estrictamente mayores que 0. Recuerden la gráfica del logaritmo es así. Listo. Aquí intersecta el eje X cuando X es 1. El logaritmo de 1 es 0. Y no pueden ir números de logaritmo de 0, no existe. ¿Sí? Entonces aquí, si me aparece una función logaritmo, la condición es, de nuevo, a ver, un caso concreto. Si yo tengo una función de dos variables así, logaritmo natural de X por Y menos 1. Sí, esto es una función de dos variables. F de X y. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la condición para que X y Y estén en el dominio de esa función? La condición es que lo que está dentro del logaritmo sea positivo, ¿cierto? X, Y menos 1 mayor que 0. ¿Listo? En general las condiciones se establecen así, mayor que 0, mayor o igual que 0 o menor que 0. ¿Listo? Si quieren desarrollamos este ejercicio con logaritmos. Si esa es la condición para que un punto X y esté en el dominio, listo, ya lo establecimos. ¿Cuál es el siguiente paso que se debe hacer? Sabemos que esto define una región que tiene una frontera, entonces convertimos esa desigualdad en un igual para encontrar la frontera. Entonces me queda que X, Y menos 1 lo igualamos a 0. Más fácil trabajar con un igual. Y encontramos el borde, la frontera. ¿Y aquí qué puedo hacer ya? Pues aquí puedo empezar a hacer algunas manipulaciones algebraicas. Por ejemplo, X por Y igual a 1. Inclusive podría despejar Y y decir que Y es igual a 1 sobre X. Y esta función la conocemos un poquito, ¿no? ¿Cómo es la gráfica de esa función? Primero que todo, ¿cuál es el dominio de esta función? Es una función de una variable, ¿no? Y igual a 1 sobre X. Estamos asumiendo que X debe ser distinto de 0. Listo. Entonces, si X es muy grande, Y es muy pequeño, ¿no? Grafiquemos esta función en el plano. Grafiquémosla así. Mira. Entonces, esa función viene así. Si X es pequeño, cercano a 0, Y es grande. Y si X es grande, Y es pequeño. Entonces ya es así. Es una hipérbola, pues. Y en esta forma así. ¿Listo? Ustedes ya conocían la gráfica de la función 1 sobre X, ¿no? Seguramente cuando vieron el curso de cálculo integral, ¿se acuerda cómo se definió la función logaritmo natural de X? Se definió como la integral de 1 a X de la función 1 sobre t por dt. ¿Cierto que ustedes vieron eso? Entonces dijeron que el logaritmo natural de X es el área bajo la curva de esta función que dibujé aquí, desde 1 hasta X. Y el área bajo la curva. Eso es el nx. Entonces ustedes ya conocen esa función. Ahora, la pregunta es, miren esta frontera que obtuve. Un poco distinto a lo normal porque en este caso la frontera no es cerrada, ¿no? O sea, define una región que se expande hacia el infinito por el lado, en el cuadrante 1 del plano, y se expande en el infinito en el cuadrante 3, perdón. Entonces, claro, esa frontera define dos regiones, digamos, de aquí para arriba, ¿sí? Y de aquí para abajo. Digamos que esa es la región 1, y define otra región, que es la que está entre las dos curvas azules, también infinita. ¿Cierto? Pregunta, ¿cuál es la región del dominio de la función en concreto?
la que está coloreada de rojo o de amarillo. Entonces, generalmente es fácil La de usar rojo. el punto, la de rojo, porque miren, muy bien. Si ustedes toman un punto aquí en el plano, en el origen del plano, es más fácil el 0, 0. Esta función la puedo hablar en 0, 0. F, lo en 0, 0 chiste. Entonces me daría ln de 0 por 0, que es 0 menos 1. Me daría ln de menos 1, que no existe. Entonces este punto aquí no sirve, en particular ningún punto de esta región. En general ningún punto de la región amarilla va a servir. Entonces en ese caso, la gráfica sería la región coloreada de rojo. ¿Listo? Ahora pregunta, ¿este borde azul se incluye o no se incluye en el dominio? Sí, profe, porque creo que ahí no tenemos ninguna indeterminación. Bueno, ¿y qué dice la condición con la que empezamos? Que X Incluye, profe, por el mayor absoluto. es un mayor estricto, ¿cierto? Cuando es mayor estricto no se puede incluir. Bien. Por ejemplo, un punto que esté en la frontera podría ser el punto 1, 1, ¿sí? O bueno, buscamos otro punto. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Si X vale 2, Y vale 1 medio. Y si yo evalúo la función en el punto, cuando X vale 2 y Y vale 1 medio, aquí me daría 1. 1 menos 1 es 0 y me quedaría el logaritmo natural de 0, que es indeterminado. Entonces no puedo evaluar en la frontera. ¿Listo? Entonces ustedes pueden hacer una nota aquí. No incluye frontera. No incluye, porque es un mayor estricto, lo que comentaba hace un momento. No incluye la frontera. Usted va a hacer una nota y ya. Dicen si incluye o no incluye y listo. No incluye frontera. Bueno, más preguntas sobre estos dominios. ¿O está todo ok? Entonces nos queda un minuto. Recuerden que es tiene un límite de tiempo. Entonces ya se va a Profe, cortar la llamada. ¿cómo escribiríamos esto en notación? Así. Se nos va a cortar la llamada, pero bueno. Sería el conjunto de los XY que pertenecen al plano R2. La notación sí es muy sencilla, sí. Tal que X por Y tiene que ser mayor que 1. O X por Y menos 1 tiene que ser mayor que 0. Cierro llaves. Y ya. Y esto es lo que se denomina el dominio de F. La notación matemática, no hay ningún problema escribir esto. Y recuerden que R2 es todo el plano cartesiano. Este es el símbolo de pertenencia. Entonces esa sería la notación. Bien. Entonces, como se va a cortar la llamada, hagamos una pequeña pausa para tomar un café y continuamos en 10 minuticos hablando sobre la gráfica. Cómo se grafican las funciones de dos variables.